Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en este segundo vídeo de ese vídeo, vuestro vídeo que me pedís esos valores, estará Nike, Farmamar, Robi, Sacir, San José, Puig, Tubacex y me habéis pedido algunos valores que lo puedan hacer bien en el corto plazo y bueno, si os quedáis hasta el final, os diré tres valores que para mí lo pueden hacer bien en el corto plazo. Bueno, vamos a empezar con Nike. Bueno, pues Nike, si ya nos ponemos en el contexto de los mercados tal como están ahora y sobre todo el tema arancelario, Nike es, bueno, pues está claro que es en marca americana por excelencia, con lo cual de las que más van a sufrir el tema de los aranceles. ¿Y cómo lo estamos notando? Bueno, pues aquí tenéis gráfico mensual. Pérdida de todas las medidas exponenciales y el soporte de los 56,60 que ha conseguido, bueno, ha conseguido respetarlo, aunque ha cerrado por debajo, pero bueno, por la mínima. El problema no es ese soporte, el problema es la pérdida de todas las medias exponenciales en gráfico mensual. Ahora pasaremos al gráfico semanal para que lo veáis. ¿Qué ocurrirá si por fin rompe este soporte de los 56,60 a la baja? Confirmar esta rotura, que sería perder ese mínimo de los 52,28 que ya ha marcado el valor. ¿Qué se iría a buscar? La zona de los 44,30 y 42,20, la zona de soporte de 2015. Es que hablamos de 2015-2016, hablamos de zonas ya muy alejadas en el tiempo, para que veáis la importancia de lo que va a sufrir la marca con el tema de los aranceles. Vamos a pasar al gráfico semanal. Y aquí es muy llamativo el tema de las medias exponenciales de nuevo. En esta ocasión, tras tocar, bueno, pues en septiembre más o menos de 2023, esta zona de mínimos de los entornos de los 86 euros, consiguió superar las medias exponenciales en un rebote que la llevó a la zona de máximos de 2023. Zona que, bueno, pues no fue capaz de superar. Y de ahí volvió a caer de esas medias exponenciales. ¿Y qué ocurre? Cada vez que toca la media de 50 sesiones en gráfico semanal, el valor cae. Rebote, toca la media, como aquí, cae. Rebote, toca la media, cae. Rebote, toca la media, cae. Es decir que lo primero que debe hacer el valor para intentar ver algo de luz al final del túnel es superar la media de 50. Zona complicada. ¿Por qué? El tema arancelario le afecta muchísimo a Nike. Y sobre todo, se le junta que cada vez que se acerca a esa media de 50 sesiones deja unas resistencias clarísimas y contundentes. Como vemos, es que cae con mucha fuerza. Una vez que se detiene en esos entornos de la media exponencial, ya esto es mala señal. Llegar aquí y ver de que se detiene es mala señal. Cae con mucha fuerza. Hace exactamente lo mismo. Se queda en los alrededores de la media de 200 y cae con mucha fuerza. Aquí exactamente igual. Es decir, que si vemos que vuelve a estos niveles de la media de 50 sesiones, en torno a esos 77 euros estaría ahora, y vemos que se para aquí, que no es capaz de superar esta zona, ni siquiera dirigirse aquí a la zona de máximos previos, ni siquiera eso, sino que se queda aquí rondando la media de 50 sesiones, es síntoma de otro nuevo desplome del valor. Es decir, eso es lo que le ocurre a Nike. Dicho esto, vamos al más corto plazo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues ahora mismo, como vemos aquí, está consolidando estos últimos desplomes. Y como vemos aquí, la media de 200 sesiones es la resistencia en el gráfico diario. Pues mínimo debe ser capaz de superar esa zona de 59,50. Pero es que en cualquier caso, si fuese capaz de llegar a esos niveles, a esos entornos de los 77 euros, este valor, lo siento mucho, pero es que es bajista en diario, es bajista en semanal y es bajista en el gráfico mensual.
Ahora mismo está peligrosísimo. Para mí, ¿qué niveles debería de superar para ver que toda esta situación se acaba? Pues para mí, superar la zona de los entornos de los 90 y la zona de los 94, ampliando esa zona a los 97, que es el máximo que dejó en junio del 2024. Superar esta zona de los 90 y 97, sí. Esa zona sería la clave para detener toda esta sangría que lleva el valor desde la zona de los 172. Es decir, esa es la zona clave. Por abajo, perder, confirmar esta pérdida del soporte de los 56,60, que sería caer por debajo del mínimo que ya marcó de los 52,28, sería confirmar esta pérdida y el valor arrancaría de nuevo hacia la zona de soporte de los 44,30, 42,20, es decir, que el valor volvería a niveles de 2015-2016. Es que es importante ese contexto, es que hablamos de un valor que está potentemente bajista. Bueno, esos son los niveles claves para mí en Nike. Bueno, Farmamar. Bueno, pues ya comenté que la zona importante era esta zona de soporte de los 71,65 y la zona de los 69. ¿Por qué? Pues era toda esta zona de soportes que dejó el valor en noviembre. Y aparte pasaba la media de 200 sesiones por esos niveles. Eso era lo que comenté en el último vídeo que me preguntasteis por Farmamar. Lo perdió en intradía, pero bueno, fue la sesión que fue, ya la conocemos todos, y desde ahí ha recuperado con mucha fuerza, pero en el rebote, como vemos, no ha sido capaz de superar las medias exponenciales. Primera señal que a mí me llama la atención, primera señal de alerta, primera zona de resistencia importante que tiene que ser capaz de superar el valor. La zona de los 83,80. Si vemos que no es capaz de superar estos niveles, esta peligra. Ya lo he intentado en 2 ocasiones, no ha sido capaz. Las medias continúan a la baja, es decir que empezará la presión contra las resistencias de las medias exponenciales. Ya comenté que perder estos niveles, esto no lo voy a contar como una pérdida, ya que bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió ese día en las bolsas. No lo voy a contar como una pérdida a este nivel. Esta zona de soporte sigue intacta y perder esta zona, ya comenté que podría hacer que tuviese una caída bastante rápida, al igual que tuvo una subida muy rápida. Es decir, el problema, ya lo comenté, es que estas subidas rápidas dejan zonas muertas, sin soporte. Sin soporte. Entonces las caídas no encuentran soporte y tienen que encontrar. ¿Dónde tendría el soporte? Bueno, pues el soporte más cercano estaría en esa zona de los 45,70 aproximadamente, que es toda esta zona de aquí. Así que soporte importantísimo que no debe perder, 71,65, 69, y por arriba importantísimo estar por encima de los 83,80. Robi, bueno, pues ya comenté en un short que por encima de 50 se pondría interesante, pero es que no lo consigue, no lo consigue. Como vemos aquí, esta formación de las medias exponenciales es que es presión bajista muy fuerte en el valor, al menos en el gráfico diario, muy fuerte en el valor. Y como vemos, la media de 50 es que está en 52,90, es que va a apretar a la zona de los 50, que ya está haciendo de resistencia en el valor, así que se complica de nuevo la vida Robi. Vamos a pasar al gráfico semanal porque esto ya lo comenté. Para mí, importante, la señal que yo estoy esperando, es una de las que tengo vigiladas, ya lo comenté también, es que pierda esta zona el directional move, es decir, que caiga por debajo de la zona rosa, es decir, el directional move tiene que caer por debajo, al igual que lo hizo aquí en 2022, caer por debajo y el estocástico superar la zona de 20 a la vez y el vigía ser capaz de romper la media. La media, como la vemos aquí, la tenemos ahí ya pegada, la tenemos pegada, pero el valor es que no es capaz de remontar. Entonces,
En el momento que veamos que el directional move cae por debajo de la zona, bueno, pues esta zona rosada marcada, que el estocástico rompa la zona de 20 al alza y que el directional move, perdón, que el vigía rompa esa media. Esta sería una primera zona, es una primera señal, ¿eh? Esta es romper esa media, el vigía ya sería una primera señal. Entonces, si fuese capaz de hacer esto y ver que todo esto hace lo mismo que ya he comentado, es decir, caer por debajo y romper la zona de 20, estaríamos hablando que esta zona de mínimos ya vistos del 45-50 quedaría como una zona de mínimo relevante junto con la zona de los 46-80 que, bueno, por ahora lo mantiene, digamos que es un soporte aún vigente. Bueno, pues eso es la señal que yo estoy esperando para Laboratorio Robbie. Ya comenté que me la guardaba y me la apuntaba y la tengo guardada y la suelo ir vigilando. En el momento que vea que van sucediendo esos acontecimientos, pues lo iré comentando. SACIR, bueno, pues SACIR estaba en esa zona, el último vídeo que subí sobre el valor, estaba en esa zona de soporte importante de los entornos de los 280, ya comenté, soporte importantísimo que no debería perder. Ya que de perder, iría a buscar la media de 200 sesiones en el gráfico semanal. Este es el gráfico semanal. Y bueno, pues la zona de soporte importante siguiente ya estaría en la zona del 243. Bueno, pues perdido esa zona de soporte importantísimo de los 280, bajó a la zona de la media de 200 sesiones y se quedó justo entre esos dos niveles, entre la zona de 200 sesiones y el soporte de los 243, desde donde rebotó con muchísima fortaleza, chocando con la media de 50 sesiones en el gráfico semanal. Así que aquí tenemos la resistencia clara que tiene que batir el valor, y es esta zona de los 3.11, 3.11, zona clara que debe batir el valor. Si es capaz de superar esa zona de los 3.11, posiblemente arranque un impulso alcista a buscar esos entornos de, bueno, pues los máximos previos antes de toda esta caída, que estaría en torno a esa zona de los 3.44 aproximadamente. San José, bueno, pues otra que lo está haciendo, no lo está haciendo mal a pesar del entorno, pero bueno, pues tampoco termina de rematar la faena, Como vemos, bueno, pues en esta caída cayó a los entornos de la media de 200 sesiones, de donde rebotó con bastante fortaleza y ha llegado a esos entornos, bueno, pues del 61,8% de corrección de toda la caída. Esa zona del 5.51 aproximadamente se ha quedado en la zona del 5.56, está haciendo una especie de resistencia otra vez, algo que últimamente se le da muy bien al valor, dejar zonas claras. Lo hizo en el 5.72, lo hizo en el 5.80 y ahora lo está haciendo en el 5.56. Pues importante superar esos niveles, zona del 5.56 y zona del 5.80. Porque es que corre el riesgo de volver a hacer lo mismo, es decir, crear una zona de resistencia y empezar el goteo a la baja, crear una zona de resistencia y empezar el goteo a la baja. Y de nuevo comenzaría una corrección de nuevo hacia las medias, hacia la media exponencial de 200 sesiones, que estaríamos hablando de los entornos de los 5 euros. Entonces, bueno, pues eso es lo que debe hacer San José. En cuanto a indicadores, bueno, pues tenemos aquí al estocástico que se ha quedado ahí justo en la línea de 80, pero no ha sido capaz de superar, tampoco ha sido capaz de superar el vigía, es decir, que está de nuevo haciendo esa zona de resistencias. Entonces, eso es lo que debe hacer San José, superar 5.56, 5.72, creo que recuerdo que sí, 5.75 aproximadamente, y sobre todo el 5.80. 5.80 fue la zona donde chocó en 3 ocasiones y de donde al final no pudo el valor. Y bueno, pues a pesar de que ya comenté esta figura de consolidación que parecía estar haciendo, y de donde desde esta zona antes de, bueno, pues la caída de las bolsas tuvo ese acercamiento a esa parte baja y ese intento de rebote, pero nada, no pudo y confirmó esa rotura a la baja. Entonces, lo dicho, 5.56 por arriba, importante superar, y la zona del 5.80 por abajo, en caso de ver que aquí empieza a racanear otra vez y que se empieza a girar, ver que pierde los niveles de los entornos de los 5.35, 5.34, que es la media de 100 sesiones, ya estaríamos hablando de peligro, ya que bueno, pues ya sí que confirmaría la caída de nuevo hacia esa zona de la media de 200 sesiones. Puig, bueno, pues es que
Ya lo comenté, una vez perdida esa zona del 17.04, es que va de mal en peor. Por ahora, soporte 14.09. Por arriba, zona clara de resistencia, primera resistencia, 16 euros. Es la zona que ha dejado claramente de resistencia al valor, pero es que también tiene la zona de los 16.80, que es por donde pasaría esa media de 50 sesiones. Tiene la zona de los 17.96, que es por donde pasaría la media de 100 sesiones. Y tiene sobre todo la zona de los 20, que es por donde pasa la media de 200 sesiones. Es decir, que ahora mismo la presión de bajista del valor es alta. Es alta porque tiene todas las medias muy aceleradas a la baja y la resistencia, bueno, pues es que conforme van pasando las sesiones, las medias van apretándose contra el soporte de los 14.09. Es decir, que o va empezando a superar zonas de las medias exponenciales o al final el soporte de los 14 euros va a ceder. ¿Y dónde irá? Pues a buscar un nuevo soporte. No lo sabemos. Números enteros, como ya he comentado en otras ocasiones. Tubacex. Bueno, pues se ha quedado ahí encajada entre la media de 200 sesiones y la media de 50 sesiones. Es decir, entre los niveles de los 3.73 y la zona del 3.48. Ahí ahora mismo está entre esos dos niveles. Por abajo, bueno, pues ha rebotado en el soporte de los 306, 296 y bueno, pues ha conseguido superar, bueno, pues ese primer máximo que dejó en la sesión esta de histeria compradora y bueno, pues lo dicho, ha llegado a esa media de 100 sesiones y se ha quedado ahí. Bueno, pues importante superar ese nivel. Importante superar la zona del 3.73, que sería ponerse de nuevo por encima de las medias exponenciales en el gráfico diario. Y una vez superado ese nivel, bueno, pues ya sería la zona del 3.85 el siguiente nivel que tendría que conseguir superar el valor. Y por abajo, sobre todo, no perder esa zona de la media exponencial de 200 sesiones, 3.48, para no empezar a ponerse nervioso el valor de nuevo y empezar, bueno, pues un tramo bajista que la lleve de nuevo a tantear ese soporte de los 306, 296. Bueno, y esos valores que me habéis pedido que pudieran hacerlo bien en el corto plazo. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, Mapfre. Vamos a poner el gráfico un segundo, aunque lo tenéis más claramente en el vídeo, pero bueno. ¿Por qué digo que puedo hacerlo bien? Bueno, pues es que están máximos históricos. Es que superar la zona del 2,93 entraría en máximos históricos. 2,93, 3 euros, porque recordemos que los números enteros son zonas de resistencia y soporte. En el caso de las subidas libres son resistencias. 2,93, 3 euros. Superar ese nivel es que arrancaría un tramo alcista que podría llevarla de nuevo, bueno, que la lleva por... que la lleva a máximos históricos y eso es buenísima noticia. En los valores es la mejor noticia que puede haber, una subida libre. Entonces, por eso es uno de los motivos por los que Mapfre es uno de ellos, de los que lo puede hacer muy bien. El soporte de más corto plazo, el 2,70. Bueno, pues este es uno de los valores que lo puede hacer bien por lo que ya he comentado. Endesa, pues otro exactamente igual. Superado esa zona del 25,83, si fuese capaz de hacerlo 26 euros, que son ese número entero, pues otra que entraría en subida libre. Es que, y más en este entorno de mercado, es lo que hay que buscar, este tipo de valores. Valores que están rompiendo resistencias históricas con un mercado en mala situación. Esto es buena señal. Entonces, bueno, pues eso es lo que tienen que hacer. Superar la zona de 26 euros, 25,83 y entrada subida libre. Bueno, pues otro de los valores que lo puede hacer muy bien en el corto plazo. Soporte de más corto plazo, 22,89 en la media de 50 sesiones. Otro que lo puede hacer muy bien en el corto plazo, Nextil, por todo lo que ya he comentado en el vídeo. Zona de resistencia importante, ya lo he comentado, 0,43,6, 0,42. Si es capaz de superar esos niveles, irá a buscar la zona de la bajista principal, que está en la zona de los 0,51, pero es que si es capaz de superar esos niveles, aparte de ponerse en todos los plazos por encima de las medias exponenciales, ya he comentado el tema de las medias exponenciales, estar por encima de las medias exponenciales es importantísimo de cara a un valor alcista.
Entonces, superado esa zona de los 0,436, 0,42, que esos son los deberes que tiene que hacer el valor, iría a buscar esa zona de los 0,51 y en caso de superar esos niveles, pues iría a buscar ya esa zona de los 0,64, es decir, otro de los valores que lo puede hacer muy bien en el corto plazo. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. Perdonar por esta voz, que bueno, pues la tengo un poquito tocada. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.